Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar del muestreo determinístico y del muestreo probabilístico, que son dos técnicas, dos estilos de muestreo, dos tipos de muestreo que pueden ser útiles dependiendo de la situación y el alcance que tenga nuestro estudio y que se declaran en el capítulo 3 de nuestro protocolo de investigación. Vamos a ver primero los tipos de muestreo determinístico. ¿Sí? El primero de los tipos de muestreo determinístico, que son 4 en total, es el muestreo de juicio-criterio. Este muestreo de juicio-criterio se caracteriza principalmente, ¿sí? Porque el tamaño de la muestra y la elección de los elementos que están sujetos al juicio del investigador. De ahí su nombre de juicio-criterio. Es decir, aquí la cantidad de personas que van a formar parte de la muestra, así como los sujetos que van a conformar la muestra, se determinan a juicio del investigador. El investigador decide quiénes son las personas más idóneas para proporcionar la información que necesita para el desarrollo del estudio y entonces selecciona cuántos y cuáles son aquellos que van a participar en la investigación. Un ejemplo de este tipo de la utilidad de este tipo de muestreo es para aquellos estudios que tocan temas complicados, temas en los que muchas personas no están dispuestas a dar información. Por ejemplo, si realizáramos un estudio sobre homosexualidad, tendríamos que recurrir a un muestreo de juicio criterio, ya que pues no todas las personas están en posición por los prejuicios que la gente tiene sobre este tema, ¿sí? A dar información al respecto de la homosexualidad o a declarar que son personas homosexuales, malamente, porque pues, ¿cómo se llama? No debían haber esas pues restricciones o esos prejuicios de la sociedad hacia este colectivo. Pero sin embargo, esos tipos de temas demandan un muestreo de este tipo porque pues no se puede hacer un muestreo aleatorio o un muestreo probabilístico debido pues a esta circunstancia de que no cualquiera está dispuesto a dar la información. Muy bien, ese es el tipo de muestreo de juicio criterio. Hay situaciones muy particulares que necesitan o requieren de este tipo de muestreo, como es el de juicio criterio. Muy bien. Un segundo tipo de muestreo es el muestreo por cuotas, que viene siendo pues, prácticamente lo mismo, un muestreo por juicio criterio, pero se tiene que asegurar la participación de cada uno de los estratos de la población que se está estudiando. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un estudio sobre homosexualidad, pero que quiera yo necesite garantizar la participación tanto de hombres homosexuales como de mujeres homosexuales. Entonces, sigue siendo un muestreo de juicio criterio, pero yo digo, ¿cuántos hombres quiero participar en mi estudio y cuántas mujeres quiero que participen en el estudio con esta característica de ser homosexuales? ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, esto es prácticamente el muestreo por cuotas, sigue siendo un muestreo de juicio criterio, solamente con la imposición de que se tiene que garantizar una cuota de cada uno de los sectores o cada uno de los estratos en los que se divide la población que se está estudiando. ¿Sí? Un tercer tipo de muestreo determinístico es el muestreo denominado bola de nieve. Ahorita vamos a entender por qué se le da este nombre de muestreo de bola de nieve. Este muestreo de bola de nieve sirve para buscar, es muy conveniente cuando se necesita alcanzar poblaciones muy pequeñas o datos muy especializados. Si nuestra investigación necesita información especializada o la población con la que vamos a trabajar es muy pequeña o difícil de localizar, el muestreo de bola de nieve es el tipo de muestreo más apropiado. Ese tipo de muestreo sí consiste en que a cada entrevistado se le pide que identifique a uno o más sujetos pertenecientes al mismo campo hasta realizar el número de encuestas que el investigador considere necesarias. ¿Sí? Ese es lo que consiste, de ahí que va girando la bola. Una persona, ¿sí? La entrevisto y ella me refiere a otra y así cuando vaya con la otra me refiere a otra y esto va girando y va tomando el aspecto de una bola de nieve que va cayendo y va haciéndose cada vez más grande. ¿Correcto? De ahí el nombre de muestreo de bola de nieve. Por ejemplo, ¿en qué tipos de casos o en qué situaciones podría aplicarse el muestreo de bola de nieve? Pues con un laboratorio farmacéutico desea saber si los urólogos consumen los medicamentos que producen. ¿Qué es lo que hago? Pues localizo en la guía, a lo mejor, o voy a un hospital y localizo a un urólogo y voy con él y le hago la entrevista o le aplico la encuesta y después de eso, pues
él le pido que me refiera a otro urólogo y él me dice, ¿sabes qué? En tal clínica hay otro compañero mío que también es urólogo. Entonces vas a la otra y así cada uno te va refiriendo a otro y se va formando este muestreo de bola de nieve al ir girando, al ir aumentando el tamaño de la muestra. Otro ejemplo es como una institución educativa desea saber en dónde están trabajando sus egresados. Entonces, ¿qué haces? Localizas a uno de la generación y ese pues seguramente sabe en dónde están sus demás compañeros y te refiere a dónde está algún compañero suyo y vas y ahí lo entrevistas y ese otro te refiere a otro y así sucesivamente y va tomando el aspecto de bola de nieve, ¿correcto? Esto, recuerden, el tipo de muestreo de bola de nieve se usa mucho cuando se desea recabar información muy especializada o el tamaño de la población con la que se va a trabajar es muy pequeña o difícil de localizar. Y finalmente llegamos al muestreo por conveniencia, ¿sí? Donde a veces es malentendido el término conveniencia. Conveniencia no quiere decir facilidad. Conveniencia quiere decir que son las personas más apropiadas para darme la información. En este tipo de muestreo consiste simplemente en ponerse en contacto con las unidades de muestreo apropiadas. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un estudio para medir el nivel de aceptación de un nuevo producto de belleza, pues ¿a dónde creen que me tendría yo que ir? Pues un lugar que podría servir para pues, yo encontrar a personas que se interesan por los productos de belleza, pues es en las partes de donde están los supermercados, donde se venden los cosméticos, me paro por ahí y cuando vea que una persona está acercándose a ver los productos, pues yo me acerco y le hago la entrevista o le aplico el cuestionario, ¿sí? A través de una encuesta, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, si quisiera yo, por ejemplo, saber también, ¿cuáles son las personas más apropiadas para referirme o darme información acerca de los productos de belleza? Pues las que asisten a los salones de belleza. Entonces puedo ir a los salones de belleza y pararme ahí y esperar que lleguen los clientes y los voy entrevistando. Entonces, en esto consiste el muestreo por conveniencia, en ponerse en contacto con las unidades de muestreo apropiadas, ¿correcto? Sí, eso es el muestreo determinístico. Entonces, estos son los 4 tipos de muestreo de tipo determinístico. El primero, el muestreo por juicio criterios, ¿sí? Luego el muestreo por cuotas, el muestreo de bola de nieve y finalmente el muestreo por conveniencia, donde la conveniencia, como ya dijimos, no refiere a la facilidad de acceder a las unidades experimentales, sino refiere a la conveniencia de la información que los informantes te pueden dar. ¿Ok? Ese es el término conveniencia. A eso se refiere el término conveniencia. Ahora pasamos al muestreo probabilístico, ¿sí? Los muestreos probabilísticos pueden ser de 3 tipos. El muestreo irrestricto aleatorio, el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados. Esos son los 3 tipos de muestreo probabilístico que existen. Esos tipos de muestreo, ¿sí? Son más recomendables cuando se pretende hacer estudios que son de alcance correlacional o de alcance explicativo, ¿sí? Para esos 3 tipos de muestreo, ¿sí? El alcance de estos estudios puede ser o correlacional o explicativo, en tanto que los muestreos no probabilísticos o determinísticos solamente aplican para estudios que sean de carácter exploratorio o descriptivo. Muy bien. Pero para poder adentrarnos en el tema de los muestreos probabilísticos hay que conocer algunos términos que son importantes, algunas definiciones que se relacionan con estos tipos de muestreo. Y el primero es elemento. ¿Qué va a ser para nosotros un elemento? Un elemento es un objeto en el cual se toman las mediciones. Si yo voy a aplicar entrevistas a estudiantes, ¿sí? Cada estudiante representará un elemento. Si voy a hacer entrevistas a votantes para saber la opinión acerca del presidente de la República, pues cada votante representa un elemento. Vamos a hablar ahora del término población. ¿Qué es la población? Que ya habíamos visto cómo se define o cómo se declara en el apartado de participantes. Pues dice que población es una colección de elementos acerca de los cuales deseamos hacer alguna inferencia. Eso es, ¿sí? La población, una colección de elementos, que acerca de los cuales deseamos hacer una inferencia. O sea, todos los elementos, ¿sí? Conforman la población, ¿sí? ¿Ok? Todos los sujetos sobre los cuales vamos a hacer la medición o pretendemos hacer la medición conforman, ¿sí? Lo que es la población. Ahora viene un concepto un poquito a veces difícil de entender,
que se llama unidad de muestreo. El término unidad de muestreo hace referencia a las colecciones no traslapadas de elementos de la población que cubren a la población completa. Es decir, son subconjuntos, ¿sí?, disjuntos, o sea, ajenos, ¿sí?, que cubren a la población completa. Es decir, por ejemplo, si yo, ¿cómo se llama? Estoy hablando de los habitantes del estado de Yucatán, pues estaría bien hablando, ¿sí?, de esta población. ¿Y cuáles podrían ser las unidades de muestreo? Las unidades de muestreo son colecciones no traslapadas de estos elementos que son los habitantes del estado de Yucatán. Por ejemplo, podrían ser las manzanas. Las manzanas, sí, podría ser un ejemplo de una unidad de muestreo. Al ser tantos habitantes en Yucatán, no nos conviene que nuestra unidad de muestreo sea cada persona, porque serían muchos, ¿sí? No los voy a poder enlistar a todos, pero sí puedo enlistar a lo mejor el número de manzanas en las que está dividida, ¿sí?, el estado de Yucatán, o a lo mejor el número de municipios, que son 106. Esto podría ser una unidad de muestreo, ¿sí? O también podría ser, por ejemplo, cada AGEP, es decir, cada área geográfica de información básica de las que maneja el INEGI. Estas podrían ser ejemplos de unidades de muestreo, ¿sí? Los que viven en un municipio obviamente no viven en otro, son ajenos, ¿sí? Así los que pertenecen a un área geográfica de información básica de las que maneja el INEGI, pues están en una y no están en otra, ¿sí? En ese sentido, son colecciones no traslapadas que cubren a la población completa, ¿sí? Y vamos a ver ahora otro término que es el marco de muestreo. Un marco de muestreo, ¿qué va a ser? Va a ser la lista de las unidades de muestreo. Si estoy hablando de que voy a estudiar a los ciudadanos del estado de Yucatán, pues mi marco de muestreo podría ser cada ciudadano, la lista de todos los ciudadanos, que sería prácticamente de 1 millón y cacho de personas, ¿sí? Obviamente sería una lista muy larga ese marco de muestreo. Entonces también podría tener como marco de muestreo pues las áreas geográficas en las que se divide el estado de Yucatán, ¿sí? Ok, que maneja el INEGI. O el número de o el número de, ¿cómo se llama?, de municipios. Ese podría ser la lista de los municipios, podría ser también un marco de muestreo, ¿sí? O también podría ser los distritos electorales, también podría ser otro marco de muestreo más chico, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, dependiendo de qué tamaño sea la población, a veces va a ser más conveniente considerar un determinado marco en términos de las unidades de muestreo que nos resulte más cómodo a nosotros analizar. Y finalmente llegamos a lo que es una muestra. Una muestra es una colección de unidades seleccionadas de uno o de varios marcos. ¿Qué va a ser una muestra entonces? La colección de unidades de muestreo seleccionadas, ya sea de uno o de varios marcos, ¿correcto? Eso va a ser nuestras unidades, nuestra muestra. Una colección de unidades de muestreo seleccionadas ya sea de un marco o de varios marcos, de una lista o de varias listas. Muy bien, entonces, una vez habiendo visto estos elementos, que es lo que es un elemento, lo que es la población, la unidad de muestreo, vamos a ver algunos ejemplos para ir identificando estos elementos, estas definiciones en cada uno de los ejemplos que les voy a presentar y lograr una mejor comprensión de ellos. Bueno, por ejemplo, en una comunidad se realizó una encuesta de opinión para determinar la actitud del público hacia la emisión de apoyos de los programas sociales en vísperas de las elecciones. El objetivo de la encuesta es determinar la proporción de votantes que están a favor de esta medida. ¿Qué podría ser un elemento? Pues los elementos son los encuestados, es decir, cada votante encuestado es un elemento. ¿Cuál sería la población? Todos los votantes de la comunidad. ¿Qué podrían ser las unidades de muestreo? Cada votante, que sería una lista muy grande, ¿sí? Cada hogar también podría ser, ¿sí? Cada manzana o cada JEP, ¿sí? Esas son las colecciones no traslapadas de elementos, esas son las unidades de muestreos. Podría ser cada votante, podría ser una unidad de muestreo, pero sería una lista muy grande el marco de muestreo. Cada hogar, que también podría ser, ¿cómo se llama? Un número menor, pero todavía un número significativamente grande, el número de hogares que hay ¿cómo se llama?, en una comunidad.
El número de manzanas, bueno, eso se reduce aún más el número de, ¿cómo se llama?, de elementos del marco de muestreo, o cada área geográfica de información básica. ¿Sí? Y el marco de muestreo, ¿qué podría ser? La lista de votantes, o la lista de hogares, o la lista de manzanas, o la lista de AGEP. ¿Sí? Una vez definido lo que viene siendo nuestra unidad de muestreo, pues es muy fácil referir el marco de muestreo, pues serían las listas correspondientes de las unidades de muestreo consideradas. ¿Ok? Bueno, muy bien, entonces ya entendimos un poquito mejor lo que se refiere estas definiciones que son importantes al momento de la redacción del apartado de participantes. Y vamos a hablar del primer tipo de muestreo probabilístico, que es el muestreo irrestricto y aleatorio. Este muestreo irrestricto aleatorio, ¿sí?, resulta apropiado cuando se tiene reunida a toda la población estudiada en una misma entidad geográfica. Si yo puedo reunir en una misma entidad geográfica, o tengo reunidos en un solo sitio a todas las personas que conforman mi población, entonces este tipo de muestreo es apropiado. Además, ¿sí?, de que se cuente con la posibilidad de acceder a todas y cada una de las unidades de muestreo. Es decir, este tipo de muestreo resulta recomendable cuando podemos acceder, tenemos el chance de poder entrevistar a cada una de las personas que tenemos reunidas. Si tenemos esa posibilidad, entonces el muestreo irrestricto aleatorio es uno de los más convenientes. Este tipo de muestreo normalmente se usa cuando las unidades de muestreo coinciden con los elementos. Es decir, la unidad de muestreo y elemento va a ser propiamente lo mismo en este caso. Cuando eso coincide, normalmente se aplica un muestreo irrestricto aleatorio. Muy bien, pues ya está. Estos son algunos elementos que tenemos que considerar cuando querramos aplicar un muestreo irrestricto aleatorio. Primero, que podamos tener reunidas en un solo sitio, en un solo espacio, ¿sí?, a todos, ¿cómo se llama?, los elementos de la población que vamos a estudiar. Segundo, que tengamos la posibilidad de poder acceder a cada uno de ellos para hacerles una entrevista, para aplicarles un cuestionario, ¿sí? Eso es importante, que nos tengamos esa libertad de poder acceder a cada uno de ellos. Porque los podemos tener reunidos, pero si no tenemos el chance de poder, ¿cómo se llama?, acceder a cada uno de ellos, entonces no podemos hacer un muestreo irrestricto aleatorio. Y tercero, ¿sí?, es que el muestreo, este tipo de muestreo se aplica normalmente cuando lo que es la unidad de muestreo y coincide con lo que son los elementos. Es decir, la persona sobre la cual se va a hacer la medición es la misma que conforma las unidades no traslapadas, ¿sí?, de elementos de la población que cubren a la población completa. Muy bien, entonces ya hablamos del primer tipo de muestreo, que es el muestreo irrestricto aleatorio. Vamos a ver este ejemplo para que vean cómo todo esto que les acabo de platicar está presente en este tipo de muestreo. La cantidad promedio de dinero de las cuentas por cobrar de un hospital desea ser estimada. Se sabe que la mayoría de las cuentas están entre 15,000 y 15,100 pesos. Existe un total de 1,000 cuentas abiertas por cobrar. Determinar el tipo de muestreo apropiado para estimar el promedio de dinero de las cuentas con un margen de error de estimación de 3 pesos. Si ustedes se fijan, pues las 1,000 cuentas por cobrar las tendremos en una carpeta, tendremos en un archivo, ¿sí? Pero tenemos las 1,000 cuentas, los 1,000 carpetas, los 1,000 expedientes de cada paciente del hospital, los tenemos en un solo sitio. En ese sentido se está cubriendo la primera condición, que todos los elementos de la población estudiada estén en un mismo lugar, ¿sí? ¿Sí? Segundo, podemos acceder a cada cuenta, a cada carpeta, a cada expediente de los ¿cómo se llama?, de los pacientes. Sí podemos acceder. Entonces cumplimos con el segundo requisito de poder acceder a cada uno de las unidades de muestreo, ¿sí?, en cualquier momento. Tenemos esa facilidad de poder acceder y ver cuánto debe el paciente, ¿correcto? ¿Sí? Y tercero, ¿sí?, coincide aquí lo que es la unidad de muestreo con elemento. ¿A quién le vamos a tomar la medición? A la cuenta por cobrar, así, al expediente del paciente. Ahí abro y veo cuánto debe, ¿sí? O sea, está coincidiendo la unidad de muestreo con lo que viene siendo el elemento, que viene siendo la cuenta por cobrar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ya se cumplieron las 3 condiciones que necesitamos para aplicar un muestreo irrestricto aleatorio y sería lo más recomendable. Es importante aclarar que hay muestreo irrestricto aleatorio para estimar el promedio, ¿sí?, de una población, ¿sí?,
de una característica que estemos estudiando, pero también hay el muestreo irrestricto aleatorio para medir una proporción, la proporción de personas que cumple cierta condición. Aquí no vamos a poner énfasis en si es para determinar un promedio o para determinar una proporción, simplemente vamos a determinar el tipo de muestreo. Y el tipo de muestreo que conviene en este caso es el muestreo irrestricto aleatorio. Vamos a verlo. El marco de muestreo, ¿cuál va a ser? La lista de las 1000 cuentas por cobrar. Aquí está el listado de las 1000 cuentas. Ese es mi marco de muestreo. La muestra son las cuentas seleccionadas seleccionadas, número calculado, y ese número de cuentas que se calcula a través de, ¿cómo se llama? De una fórmula, ¿sí? Pero nosotros no vamos a trabajar ahorita, no es interés de la asignatura trabajar o aprender a determinar el tamaño de la muestra, sino simplemente el tipo de muestreo que se tendría que aplicar, ¿sí? Muy bien, otro ejemplo, siempre del mismo de muestreo irrestricto aleatorio, solo que ahora para estimar una proporción, ¿sí? ¿Ok? Y el ejemplo dice lo siguiente: la Escuela Benito Juárez García fue seleccionada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa para la aplicación de una encuesta para determinar la proporción de estudiantes que están a favor del nuevo plan de estudios para sexto grado. Dicha escuela tiene un total de 91 alumnos de sexto grado. Determina el tipo de muestreo apropiado para estimar la proporción real de estudiantes que está a favor del nuevo plan, con un margen de error del 5%. Si ustedes se fijan, pues son 91 estudiantes que están en un mismo lugar, en la misma escuela. ¿Tenemos facilidad de poder acceder a los estudiantes para hacerles la entrevista? Pues no hay nada aquí en en este texto que nos diga lo contrario. Entendemos entonces que podemos acceder, podemos sacar, a ver, Felipe, salte del salón y vente a contestar el cuestionario, ¿sí? O María, salte del salón y vente a contestar este cuestionario. ¿Podemos hacer eso? Sí, sí lo podemos hacer. Al menos aquí en el texto no hay nada que nos indique que no podemos hacer esto que les acabo de comentar. Entonces, podemos acceder a cada una de las unidades experimentales. Y tercero, la unidad experimental, la unidad de muestreo, perdón, lo que es el elemento, es decir, la persona sobre la cual voy a realizar la medición, en este caso, aplicar el cuestionario, coincide. Entonces, este también es un ejemplo de muestreo irrestricto aleatorio. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a pasar al segundo tipo de muestreo, que es el muestreo aleatorio estratificado. Este muestreo aleatorio estratificado tiene como propósito, ¿sí? Pues, maximizar el número, la información, ¿sí? Para un costo dado, para una cantidad de dinero dada, para levantar datos, para aplicar cuestionarios, ¿sí? Este tipo de muestreo, pues lo que hace es optimizar, es decir, conseguir el mayor número de cuestionarios aplicados, ¿sí? Para una cantidad de dinero dada, ¿sí? Ese es uno de las bondades que tiene este tipo de muestreo. Es decir, nos permite obtener un tamaño de muestra más grande, ¿sí? A un menor costo, ¿sí? Esto es, en pocas palabras, lo que este tipo de muestreo permite, ¿sí? Bueno, ¿qué dice su definición? Una muestra aleatoria estratificada es la obtenida mediante la separación de la población en grupos que no presentan traslapes llamados estratos y la selección de una muestra irrestricta aleatoria en cada uno de estos. Es decir, este tipo de muestreo estratificado, ¿sí? Lo que pretende es, para aplicarlo, se necesita que la población esté dividida en partes, donde cada parte o cada estrato, ¿sí? No se traslapa con otro, ¿sí? Los sujetos que están en un estrato no están en otro, ¿correcto? ¿Sí? Y además, ¿qué es lo que se hace? Se toma una muestra irrestricta aleatoria de cada uno de esos estratos o partes o sectores de la población. ¿Ok? Es lo que se hace en el muestreo estratificado. Este tipo de muestreo estratificado resulta pertinente cuando de antemano ya sabemos que existen diferencias en lo que se pretende medir o estudiar en la población dependiendo del estrato. Por ejemplo, si yo quisiera estudiar, ¿sí? O medir la opinión acerca del desempeño del presidente de la República, ¿sí? Pues nos resulta claro que no van a pensar lo mismo los que son de clase baja que los que son de clase media o los que son de clase alta, ¿sí? ¿Ok?
Entonces, como ya sabemos de antemano que hay diferencia en opinión acerca del desempeño del presidente de la República, dependiendo del estrato, ¿sí? ¿Y cuáles son los estratos? Los de clase baja, los de clase media y los de clase alta. Entonces, este tipo de muestreo es apropiado. Siempre que sepamos que existe diferencia, ¿sí?, de opinión o en la medición de lo que estemos estudiando, dependiendo, ¿sí?, del estrato del que estemos hablando, entonces debemos optar por un muestreo estratificado. Por ejemplo, ¿sí?, al igual, les comento antes de ver el ejemplo, que al igual que en el muestreo restricto aleatorio, hay muestreo estratificado para estimar una media y hay muestreo estratificado para estimar, ¿sí?, una proporción. Vamos a ver este ejemplo. Dice, en un municipio se desea realizar una encuesta para determinar la proporción de votantes que están a favor de incrementar el gasto para el alumbrado público. El municipio está compuesto por una ciudad y una zona rural. La población en estudio son todos los votantes residentes en el municipio. Si una muestra aleatoria estratificada puede obtenerse, una muestra aleatoria estratificada puede obtenerse si se toma una muestra aleatoria simple de la ciudad y otra de la zona rural. ¿Por qué sería apropiado aplicar un muestreo estratificado en este caso? Porque estarán de acuerdo conmigo en que no piensan lo mismo de gastar en alumbrado público los que viven en la zona urbana que los que viven, ¿sí?, en la zona rural. ¿Sí? Los que viven en la ciudad, a lo mejor, como ya tienen alumbrado público, pues no les interesa que se gaste más en eso. Pero a lo mejor los que viven en la zona rural que carecen de el alumbrado público, ¿sí?, en las calles, pues para ellos sí es muy importante que se invierta más dinero en este servicio, ¿correcto? Entonces, como hay diferencia de opiniones dependiendo del estrato de que estemos hablando, en este caso, los de la ciudad y los de la zona rural, entonces lo que se le tiene que aplicar es un muestreo estratificado. Es decir, hay diferencia en lo que pretendo medir, que es la opinión acerca del gasto, incrementar el gasto en alumbrado público, entre los que viven en la ciudad y la zona rural. Sí, entonces necesito un muestreo estratificado. ¿Ok? Normalmente los estratos pues son las divisiones geográficas que existen, ¿sí?, en la población con la que vamos a trabajar. ¿Sí? Muy bien. Pues aquí la explicación de lo que acabo de decir. ¿Por qué una muestra estratificada? Tomemos en cuenta que el objetivo del diseño de la encuesta es maximizar la información para un costo prefijado. Esa es una ventaja, ¿sí?, que tiene, ¿sí?, ¿cómo se llama? Este tipo de muestreo estratificado, que maximiza el número de cuestionarios o de información que voy a obtener para un costo fijo. Es decir, se pueden aplicar más cuestionarios a un menor costo. ¿Sí? Siguiente, ¿sí? Las personas de la ciudad pueden tener una opinión parecida sobre el alumbrado público entre ellos. Todos los que viven en la ciudad más o menos tienen una misma opinión acerca del gasto en alumbrado público. ¿Sí? Lo que provoca un menor error de estimación, ¿sí?, entre los de la ciudad. Lo mismo ocurre con los de la zona rural. Todos tienen más o menos la misma opinión acerca del gasto en alumbrado público. Solo que mientras los que viven en la ciudad quieren que ya no se gaste más, los que viven en la zona rural quieren que sí se invierta más. Por lo que con muestras y restrictas aleatorias pequeñas de cada uno de los dos estratos sería suficiente para lograr una buena estimación de las opiniones acerca del alumbrado público. Es decir, como entre los que viven en la zona rural no hay diferencia en sus opiniones, no necesito preguntarle a tantos. Lo mismo pasa con los de la ciudad, como entre ellos las opiniones no son muy variadas, pues tampoco necesito preguntarle a tantos, ¿sí? Entonces, con poquitos de aquí y poquitos de aquí, puedo conformar una buena muestra que represente a toda la población. Esto es lo que me está diciendo. Esa es una de las ventajas que tiene este tipo de muestreo. El tipo de muestreo estratificado puede ayudar a disminuir los costos de selección de los elementos de la muestra, es decir, el tiempo de traslado, el gasto por instrumentos, pudiendo considerar, gracias a estos dichos ahorros, una muestra de mayor tamaño, lo que yo les decía. Esto, pues como voy a la zona rural y aplico, ¿sí?, ahí a todos los que viven ahí, pues no tengo que trasladarme, ahí mismo aplico varios y no gasto tanto en traslados, ¿sí? Lo mismo pasa con los de la ciudad, ¿sí? Y entonces, como ahorré dinero, porque no tuve que gastarla, puedo
darme el chance de entrevistar a más personas, ¿correcto? Si así lo requiero, ¿ok? Y también se puede lograr la estimación separada de los parámetros de la población. Puedo averiguar qué es lo que piensan los de la ciudad y qué es lo que piensan los de la población. A eso se refiere con que se puede estimar los parámetros poblacionales de cada estrato. O sea, así como puedo sacar una información general, también puedo saber lo que piensan, ¿sí?, diferenciadamente los de la ciudad y los de la zona rural. ¿Ok? Bueno, vamos a ver este otro ejemplo. Una empresa publicitaria está interesada en determinar el énfasis que debe poner en la publicidad televisiva en un determinado municipio. Realiza una encuesta para determinar el número de horas a la semana que se ve televisión en los hogares. Dicho municipio se comprende de 2 poblaciones A y B y una área rural. Es así que en estos hay 155, 62 y 93 hogares respectivamente. Además, por experiencia se sabe que la varianza del número de horas que se ve en televisión en dichos lugares es 25, 225 y 100 respectivamente, con un error de estimación de 0.3. Determinar el tipo de muestreo apropiado para estimar la media del número de horas que se ve televisión en el municipio. ¿Será que ven el mismo número de horas de televisión en las ciudades A y B que en el área rural? Pues no necesariamente, ¿no? A lo mejor los del área rural ni siquiera tienen televisión, ¿sí? ¿Ok? O pues, como sus ingresos son menores, a lo mejor, ¿cómo se llama? Pues no gastan tanta energía, cuidan más la energía eléctrica y entonces ven menos horas de televisión. En cambio, en las ciudades, pues podría pasar lo contrario, ¿sí? Entonces, como no hay, ¿cómo se llama? Sabemos de antemano que hay diferencia en las opiniones, ¿sí? Acerca de, o hay diferencia más bien, no en las opiniones, sino en el número de horas que se ve televisión en los hogares, ¿sí? Entonces, de antemano, sabemos que tenemos que aplicar un muestreo estratificado, ¿correcto? Este es el ejemplo de muestreo estratificado. Y ahora llegamos al último tipo de muestreo, que es el muestreo por conglomerados, ¿sí? Este tipo de muestreo, ¿sí?, es una técnica que aprovecha la existencia de grupos o conglomerados en la población que representan correctamente el total de la población en relación a la característica que queremos medir. Dicho de otro modo, estos grupos contienen toda la variabilidad de la población. Si esto sucede, podemos seleccionar únicamente algunos de estos conglomerados para realizar el estudio. Es decir, en los conglomerados, al igual que en los estratificados, hay grupos, hay sectores, ¿sí? Hay subgrupos de la población. La diferencia es que en el estratificado, la opinión de cada uno de los grupos es diferente. En cambio, en los conglomerados, aquí asumimos que la opinión de los grupos o de los sectores, ¿sí?, es la misma. Entonces, como la opinión en cada sector es más o menos la misma, no necesito abarcar todos los sectores, solo con unos cuantos que yo abarque es suficiente, ¿sí? Y entonces la mejor opción es optar por un muestreo por conglomerados. El primer paso para aplicar esta técnica es definir los conglomerados, es decir, se trata de identificar una característica que permita dividir a la población en grupos disjuntos, es decir, que no estén traslapados y que sea exhaustiva, es decir, que cubra a la población completa, de tal manera que los grupos no difieran entre sí en relación a aquello que queremos medir, o sea, que no haya diferencia en la opinión, ¿sí?, acerca de lo que queremos medir, ¿sí?, o que no haya diferencia en la opinión acerca de cómo se llama, o en la medición que queremos realizar, ¿ok? Esto es lo que nos está diciendo. Es importante, esto es la característica principal, que tanto en el estratificado como en el muestreo por conglomerados hay grupos. La diferencia en el estratificado es que la opinión entre los grupos es diferente, en cambio en el conglomerados la opinión entre los grupos es la misma y las diferencias se dan al interior de cada grupo, ¿ok? ¿Sí? Esto es lo que caracteriza al muestreo por conglomerados. Veamos este ejemplo. Supongamos que queremos estudiar qué proporción de la población de México fuma. Podríamos dividir el total de la población en estados y seleccionar algunos de ellos para ser estudiados, siempre y cuando no tengamos razones para pensar
que el porcentaje de fumadores va a cambiar de un estado a otro. Esta técnica de muestreo por conglomerados nos permite concentrar el esfuerzo de muestreo en un único entorno geográfico. Y si el estudio se va a hacer mediante entrevistas personales, esto representa un importante ahorro en gastos de desplazamientos. Una vez definidos los conglomerados, el siguiente paso es seleccionar los conglomerados a estudiar. Normalmente lo que se hace es fijar un porcentaje. Vamos a ver que tenemos 20 y no voy a trabajar con los 20 conglomerados, sino con el 30%, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ok? Eso es lo que normalmente se hace. Por último, una vez hecho la selección de los conglomerados a estudiar, podemos investigar a todos los sujetos que están dentro de cada conglomerado, o bien aplicar un muestreo irrestricto aleatorio dentro de cada conglomerado, ¿correcto? Esos son los tres pasos. Primero, formar los conglomerados. Segundo, determinar el porcentaje de conglomerados con el que queremos trabajar y elegirlos de manera aleatoria, ¿sí? Y tercero, ¿sí? Una vez que hemos seleccionado los conglomerados, ya sea que apliquemos el cuestionario o hagamos las entrevistas, ¿sí? A todos los miembros de cada conglomerado seleccionado, o que dentro de cada conglomerado hagamos un muestreo irrestricto aleatorio. Pero no es lo más común. Lo más común es aplicar a todos los que forman parte del conglomerado. ¿Ok? Bueno, aquí lo que ya habíamos comentado, ¿sí? Un poquito, ¿sí? Muestreo estratificado y muestreo por conglomerados. La idea del muestreo por conglomerados recuerda a la del muestreo estratificado, ¿sí? En ambos hay grupos, a eso me refería. En ambos casos dividimos la población en grupos. Sin embargo, los principios detrás de ambas técnicas son en cierto modo opuestos. El muestreo estratificado es especialmente adecuado cuando los grupos, es decir, los estratos, son muy homogéneos al interior de ellos. La opinión que hay en cada estrato es prácticamente la misma, pero la opinión de un estrato con otro estrato es diferente, ¿sí? En este caso conviene asegurar, ¿sí? Que tengamos representantes en la muestra que provengan de cada uno de los estratos. Por el contrario, en el muestreo por conglomerados, la opinión entre los estratos, entre los grupos o conglomerados, es similar. Y solamente al interior de cada conglomerado hay alguna diferencia en las opiniones. ¿Correcto? Pero en promedio, la opinión de todo el conglomerado es igual a la opinión de este otro conglomerado. ¿Correcto? En esos casos conviene, ¿sí? ¿Cómo se llama? Aplicar un muestreo por conglomerados, ¿sí? Para estudiar a un grupo de individuos, porque estudiar a un grupo de individuos es lo mismo que estudiar al otro, porque no hay diferencia en las opiniones. Ventajas del muestreo por conglomerados. La principal ventaja de esta técnica de muestreo es que es de tipo operacionalmente es muy fácil de aplicar, ¿correcto? Es muy fácil de poder seleccionar de un marco de muestreo que pueden ser los salones de clase, que pueden ser las escuelas, ¿sí? Pues seleccionar con cuáles salones de clase voy a trabajar, ¿sí? Y aplicar a todo el grupo que está ahí en ese salón de clases, ¿sí? Esa es una de las cosas. Operativamente es muy fácil de aplicar. El principal inconveniente, ¿sí? Que tiene el muestreo por conglomerados es que corremos un riesgo importante, que los conglomerados no sean realmente homogéneos, es decir, que estamos suponiendo que tienen la misma opinión en un conglomerado que en otro, pero que esto en realidad no sea así, ¿correcto? Sin embargo, es uno de los muestreos, de los tipos de muestreo que más se aplican en la investigación social. Muy bien, pues esto es la información que tenía que darles. Seguimos en contacto y espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias.